Acabas de encontrarte con la mejor lección sobre el verbo to be en inglés que vas a ver en tu vida, y no lo digo a la ligera. Yo he ayudado a más de 10,000 hispanohablantes a aprender inglés con éxito, y nosotros en Gringlés Fácil hemos construido una comunidad de varios millones de personas que sacan valor real de estas lecciones. Y te voy a decir algo con total honestidad. La mayoría de personas está enseñando el verbo to be en inglés mal. Te enseñan las formas básicas, pero nunca te explican cómo funciona realmente, cuándo no utilizarlo y los errores secretos que están haciendo que tu inglés suene incorrecto. En esta lección hoy te voy a mostrar cosas que casi nadie explica. Así que en vez de perder mucho tiempo hablando de lo increíble que es la lección, vamos directo al punto. Prepárate para tomar notas, dale like a este video y por favor, compártelo con un amigo para que le llegue a más hispanos que quieren dominar este verbo. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es realmente el verbo to be? Pues to be significa ser o estar. Pero aquí empieza el primer problema. En español existen dos verbos, ser y estar, pero en inglés solo uno, to be. Y eso hace que muchísimos estudiantes se confundan a veces, porque típicamente intentan separar mentalmente algo que en inglés no está separado. En inglés no importa si es identidad o estado, siempre usamos to be. Entonces, ahora que sabes esto, conozcamos las formas básicas del verbo to be en presente. Entonces, primero lo básico. I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are. Acabo de cubrir todos los pronombres y puedes ver que al conjugar el verbo to be en presente, eliges entre is, are y am. Es así de sencillo. Todo depende del pronombre del que estés hablando. Pero no memorices esto como lista, por ejemplo. Intenta entender el patrón. I usa am, he, she e it, que se refieren a la tercera persona, utilizan is, y todo lo demás usa are. Eso es todo. ¿Y cuál es su función real? Pues si lo piensas, el verbo to be sirve para conectar el sujeto con información. No describe acción, describe estado, identidad o características. Entonces, por ejemplo, sí tiene una estructura y vamos a conocerla ahora mismo. Y la estructura básica es esta aquí. Sujeto, o en inglés, subject, más el verbo to be, más información. Te pongo un ejemplo. I am tired. Estoy cansado. I am tired. A veces si escuchas I'm, como para decir I'm tired, no es que la persona esté diciendo mal I am. Lo que pasa es que I y am se contraen. Utilizamos una contracción que es muy común y totalmente aceptable, gramaticalmente hablando, y por eso a veces vas a escuchar I'm tired en vez de I am tired. Está bien. Otro ejemplo. She is happy. She is happy. Con she e is podemos crear una contracción y podemos decir she's. She's. Cuidado, no estoy diciendo queso. Cheese. Ese es otro sonido de la CH. Entonces, she's happy. Ella está feliz. They are students. They are students. Aquí they y are se contraen si queremos y podemos decir they're. They're students. Ellos son estudiantes. They are students. They're students. Otro ejemplo. Estamos listos. We are ready. We are ready. Podemos contraer we y are y podemos decir were. We're ready. Entonces aquí con todos estos ejemplos, to be no hace la acción, solo conecta. Entonces piénsalo como un puente, ¿ok? Y ahora, la diferencia clave con el español. Pues en español puedes decir tengo hambre, tengo frío, tengo 30 años, tengo. En inglés, no. Y aquí es donde muchos hispanohablantes cometen errores, desde principiantes
hasta los estudiantes con un nivel avanzado, lo creas o no, a veces siguen cometiendo errores en este tipo de situaciones. Por ejemplo, en inglés decimos I am hungry. Usamos el verbo to be, no el verbo equivalente a tener, que sería have. Es decir, no decimos I have hungry o realmente tampoco decimos I have hunger, sonaría muy formal. Decimos I am hungry. O como ya te enseñé, con la contracción I'm hungry. En inglés decimos I am cold para decir tengo frío. No decimos I have cold. No, decimos I am cold. Y tampoco utilizamos have para hablar del número de años que tenemos. Por ejemplo, nunca lo digas, por favor, I have X años. Por ejemplo, I have 30 years o I have 30 para decir tengo 30 años o tengo 30. En inglés, siempre usamos el verbo to be. I am 30 o I am 30 years old. I am 30 years old. Entonces, en inglés, muchas cosas que en español usan tener, usan to be. En el caso de tener años, en inglés, no los tenemos los años. Tú eres más bien la cantidad de años que tienes. Tienes que pensarlo así. Es una diferencia estructural que vale la pena saber. Básicamente los años no se tienen, se son. Ese es uno de los cambios mentales más importantes. Pero mira, cambiemos de rumbo porque ahora vamos a hablar de dos de los errores más grandes con este verbo. Y créeme, pero muy poca gente está familiarizada con el segundo. Hay dos, que en mi opinión el segundo es el más importante y el más cometido en términos de errores. Entonces, sin más preámbulo, número 1. Omitir el verbo to be. ¿Ok? Por ejemplo, ya te enseñé am, is y are. Entonces, cuando te digo que a veces la gente omite el verbo to be, es decir, las personas construyen frases que requieren el verbo to be, un am, un is o un are, y lo omiten. Y hace que la oración suene totalmente incorrecta, muy incómoda a veces, y bueno, no quieres cometer ese error. Mucha gente se equivoca y dice, por ejemplo, I tired, para intentar decir estoy cansado, en vez de I am tired. Nunca digas I tired. Suena muy incompleto en inglés. Mucha gente también a veces dice cosas como she happy para decir ella es feliz o ella está feliz. En vez de she happy, que suena muy incompleta como oración, debemos incluir is. She is happy. Y ojo, no hay excepciones. Siempre debemos incluir el verbo to be. También la gente a veces dice I hungry para decir yo tengo hambre. I hungry. Pero aquí debemos decir am, entre I y hungry. I am hungry, o si prefieres, ya con la contracción diríamos I'm hungry. Entonces, siempre necesitamos el verbo to be, ¿ok? Entonces, I am tired o I'm tired. She is happy o she's happy. I am hungry o I'm hungry. Mira, el verbo to be nunca se elimina. No lo hagas, por favor. Pero ahora veamos el segundo error. Y prepárate porque muy poca gente aprende esto. Y si tú lo aprendes ahora conmigo, hará una gran diferencia en tu inglés. Entonces, número 2. No puedes usar am, is o are con un verbo normal. Es decir, no se dice I am eat. Piénsalo, el verbo eat es comer, to eat. Pero nunca decimos I am eat. O, por ejemplo, she is study. Por ejemplo, para decir ella está estudiando. A veces la gente comete este tipo de errores y dicen she is study. Si usas el verbo to be con otro verbo, como por ejemplo eat o study, ese verbo debe ser un gerundio. Es decir, toca incluir una ing al final. En vez de I am eat, que nunca diríamos,
diríamos I am eating. En vez de she is study, sería she is studying. Y eso se llama presente continuo. Si no hay ing, no uses to be, por favor. To be normalmente se usa con adjetivos, por si te preguntabas. Diríamos, estoy cansado, I am tired. Ella es feliz o está feliz, she is happy. Pero aquí viene lo interesante. A veces parece que usamos to be con un verbo y no lleva ing. Y no es presente continuo en ese caso. Si quieres que yo te explique eso bien en una segunda parte de la lección, comenta parte 2 y la hacemos, ¿ok? Es que va a tomar un poquito de tiempo, pero sí merece la pena conocer. No necesitas saber eso por ahora, pero recuerda, por favor, comenta parte 2 si quieres que yo haga esa segunda parte. Hey, real quick, antes de volver a la lección, te cuento que aprender inglés no tiene que ser frustrante ni aburrido. Y si tú sientes que estás empezando o que ya sabes un poquito, pero todavía no estás realmente llegando a un nivel intermedio, este mensaje es para ti. Mi próxima clase en vivo en línea es gratuita y no es para llegar al nivel de la fluidez de un nativo o a un nivel súper avanzado. Es para que sepas exactamente qué hacer si hoy estás en básico o preintermedio y quieres dar ese salto real al nivel intermedio de verdad, sin perder tiempo ni confundirte con métodos que no son para tu etapa o que no son para adultos. Si quieres venir, no te cuesta nada. Escanea el código QR que ves en la pantalla o ve a la descripción de este video. Debajo de la lección, en la descripción, haces clic en ella y podrás luego hacer clic en el link para registrarte gratis en la página web. En la clase te prometo que te voy a explicar por dónde empezar, qué pulir y en qué enfocarte utilizando la lógica del inglés nativo para que salgas de esa clase con un plan claro. Debajo del video, como te dije, te dejo el enlace para que te registres y empieces con dirección y confianza. Pero por ahora, volvamos a la lección porque vamos a hablar del verbo to be en pasado, no en presente y no en futuro, sino pasado. Para hacer esto exitosamente, quiero que sepas que solo cambian dos formas. Bueno, existen solo dos formas y la que eliges depende del pronombre del que estés hablando. Es decir, ciertos pronombres corresponden con was y los demás usan were, siempre. Esto no cambia. Entonces la gente que se queja del verbo to be todo el tiempo simplemente no se da cuenta de esto. Tenemos was y were. ¿Ok? Escúchame por un momento. I was. He was. She was. It was. No es was, sino was. I was. ¿Ok? You were. We were. They were. Veamos un ejemplo. Yo estaba nervioso ayer. I was nervous yesterday. I was nervous yesterday. Ella estaba en casa. She was at home. She was at home. Llegaron tarde. They were late. They were late. Entonces, es básicamente lo mismo, solo que debes elegir entre was o were, dependiendo del pronombre. Y muchas veces mis estudiantes me preguntan, ok, entiendo utilizar was en presente y también en pasado, me parece fácil, pero ¿qué tal si quiero hacerle una pregunta a alguien? ¿Qué hago, Connor? Pues ahora vamos a hablar de preguntas con el verbo to be. Y ahora viene algo que hace que el inglés sea mucho más fácil que el español, lo creas o no. Y es que para hacer preguntas con to be, no necesitas auxiliares, solo inviertes. Mira, en vez de you are tired, estás cansado o cansada, you are tired, invertimos lo que hacemos y ponemos are al principio en vez de en el medio. ¿Ok? Entonces, en vez de you are tired, oración afirmativa, creamos la pregunta poniendo are al inicio y el pronombre en segundo lugar. You are tired se convierte en are you tired? Are you tired? Otro ejemplo. She is ready. Ella está lista. Se vuelve is she ready? Is she ready?
Miremos otro. They were late. Llegaron tarde. Se vuelve were they late? Were they late? Es más simple que con otros verbos. Pero también, al igual que las preguntas, muchos estudiantes quieren saber cómo hacer negaciones con el verbo to be. Y te cuento que para hacerlo es muy sencillo. Solo agregas not a la fórmula, es decir, la palabrita not, N-O-T. Por ejemplo, si yo quisiera decir no estoy cansado, diría I am not tired. ¿Ves? Para decir estoy cansado, digo I am tired. Para decir no estoy cansado, digo I am not tired. Para decir no estoy cansado, solo agrego not. I am not tired. Pongo not directamente después del verbo to be, que en este caso se conjuga, y pongo am, entonces I am not tired. She is not ready en vez de she is ready. Ella está lista, she is ready. Ella no está lista, she is not ready. ¿Ok? Veamos un ejemplito más. En vez de they were here, estaban aquí o estuvieron aquí, they were not here. They were here, they were not here. ¿Ok? Y en una conversación real usamos contracciones, como ya te comenté. En vez de I am not, diríamos muchas veces I'm not. Elige la forma que tú quieras, no hay problema. En vez de she is not, muchas veces decimos she isn't. Es decir, is y not crean una contracción. Y entonces isn't es lo que tenemos cuando contraemos is y not. They were not se vuelve they weren't. They weren't. Aquí contraemos were y not y tenemos weren't. ¿Ok? Entonces, si quieres sonar natural, las contracciones son clave. La mayoría de los hablantes nativos las utiliza. Pero bueno, si te está gustando la lección, por favor dale like al video si no lo has hecho todavía. Suscríbete a mi canal para que te lleguen todas mis lecciones sin que tú tengas que buscarlas todas las semanas. Recuerda que subo 2 por semana. Te podrían estar llegando automáticamente si estuvieras suscrito o suscrita. Tómate un segundito para darle like y suscribirte, por favor. Te agradezco de antemano y así nuestros videos y lecciones van a llegarle a más hispanos que quieren aprender inglés. Mientras haces eso, te cuento que el rol más importante del verbo to be es algo que posiblemente no estás esperando. Y es que to be no solo conecta, también se usa para edad, que ya vimos en un ejemplito, ubicación, profesión y el clima. También la hora. Te pongo ejemplos rápidos. Mira, I am a teacher. Para decir soy maestro, diría I am a teacher. Si quisiera decir soy profe o soy profesor, I am a professor. Ella está en Colombia. She is in Colombia. She is in Colombia. Hace calor hoy. It's hot today. Recuerda que it's equivale a it is. Sigue utilizando el verbo to be justo después de la palabra it, que por cierto no se pronuncia como eat. Si dices eat para decir eat, estás diciendo comer en inglés, eat. El verbo comer se traduce como to eat. Es muy importante que aprendas este sonido. It's hot today. O por ejemplo, son las 8. It's 8 p.m. o it is 8 p.m. It's 8 p.m. It is 8 p.m. En español cambias de verbo. En inglés no. Siempre es to be. Pero mira, lo más importante de todo es esto. No memorices listas infinitas. Entiende esto. To be conecta al sujeto con información. No describe acción. Entonces, por ejemplo, si la frase no tiene acción real, probablemente necesites to be. Piensa en él como el pegamento del idioma. ¿Ok? Y hagamos un resumen simple
para que salgas de esta clase ya habiendo aprendido y dominado este verbo. Vas a tener que practicar un poco, pero ya tienes todo lo que necesitas en esta lección. En presente, ¿qué decimos? Decimos am, is o are, dependiendo del pronombre. I am, he is, they are, entre otros ejemplos. En pasado, usamos solo was o were, dependiendo del pronombre. Por ejemplo, they were, he was, entre otros ejemplos. La estructura es sencilla. Tenemos sujeto más to be más información. Y si quieres evitar errores, por favor, intenta no omitirlo cuando se necesita de verdad en una oración. Y tampoco quiero que traduzcas literal desde tener, porque la mayoría del tiempo en español, cuando estás diciendo una frase con tener, por ejemplo, yo tengo 30 años, mucha gente va a creer que, ok, en inglés debo decir I have 30 years. Solo recuerda que en la mayoría de los casos en los que se tiene algo, en inglés es más probable que vayas a tener que utilizar el verbo to be en esos contextos, ¿ok? No todo el tiempo, por favor, no me malinterpretes. Pero si todavía no te queda del todo claro, vuelve, o sea, retrocede un poco en la lección y mira los ejemplos que ya te di. Estos abarcan la mayoría de los casos en los que potencialmente puedas cometer un error, ¿ok? Pero no lo compliques. Si tú dominas el verbo to be, vas a poder dominar la base del inglés. No tienes que tener miedo al verbo to be. La mayoría de los errores de principiantes vienen de aquí. No intentes aprender todo hoy. Practica frases reales, repitiendo en voz alta. Eso lo hace automático. Recuerda que la fluidez no se construye con presión, se construye con claridad. Y si esta clase te ayudó de verdad, como ya te pedí, dale like y compártela con otro hispano que esté aprendiendo inglés. Por último, pero no menos importante, te cuento que si quieres una guía VIP que cubre todos los usos del verbo to be, con más explicaciones y más ejemplos que no vimos en esta lección, puedes unirte al canal como miembro VIP. Ve a la pestaña de membresías en mi perfil, podrás ver los niveles que tenemos. Absolutamente todos los niveles valen menos que una taza de café al mes del Starbucks. Literal, menos que un latte al mes. Entonces, bueno, considéralo y muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.